buenas noches a todos. Voy a dar el tema de las ciencias forenses, una introducción a las ciencias forenses, a la criminalística, juntamente con la inteligencia artificial. Em, Desde sus comienzos, la investigación del delito ha tenido que adaptarse a cambios inevitables, impulsados por el grado de desarrollo cultural alcanzado por las sociedades y por el fortalecimiento de la investigación científica de la cual se nutren los métodos. Em, Desde sus inicios, podemos verlos, por ejemplo, en Francia, con Vidocq, es quien crea la policía científica, ya que dadas las circunstancias de saber eh, cómo empezar a tratar el delito, ya que el delito se empezaba a dar como un fenómeno, se empezó a realizar este tipo de actividades. Después, em, estas bases se crea la Brigade del Suret en 1810 y en 1823, Purkinje desarrolla los estudios sobre la posología y el órgano cutáneo, recordando que Purkin fue un anatomista, fue un médico y del cual él empezó a estudiar sobre la herbolaria y empezaba a realizar medicamentos. Él empezó también a dar bases para una metodología científica. También se cuenta que se crea en la calle de Henry Friedel de Bow un agrupamiento de investigación de patrullaje en 1833. Nace el primer antecedente de antropometría forense o fotografía forense con Bertillon y el famosísimo Bertillonaje en 1842, donde se funda Scotland Yard, y Williams Hershey en la India comienza su estudio sobre identificación y establece una manera de impresión dactilar. En 1893, Hans Gross, quien es el padre de la criminalística, eh, realiza un libro que se llama Manual del Juez y se refiere a que la criminalística nace de un desarrollo, nace de una necesidad del cual se tiene que realizar esa investigación más minuciosa, más detallada y utilizando una metodología. Por ejemplo, aquí les puse también a Ernesto Abreu Gómez. Él es un mexicano. eh, Él organiza el primer centro dactiloscópico aquí en México y esto fue en 1914 y es cuando se empieza a desarrollar la segunda etapa de las ciencias forenses. También aquí les puse a Edmond Lockhart, que él da las bases de la criminalística y da con ello los principios de la misma, de los cuales podemos tener el principio de uso, el principio de intercambio, el principio de correspondencia, el principio de probabilidad, el principio de reconstrucción de hechos y el principio de certeza, que es una base para poder argumentar y poder tener un dictamen bien adecuado. En el siglo XXI se mejoran las técnicas de análisis de ADN, donde se utilizan bases de datos en genética. Aquí en México, por ejemplo, tenemos el IBIS, que es un banco de datos y que se puede observar si una persona ya tuvo antecedentes penales. También en este siglo empiezan los delitos cibernéticos, ya que recordemos que se empieza a dar la evolución de lo que es la informática en nuestros tiempos. Ahorita ya les voy a empezar a hablar sobre la criminalística que fue hecha por la experiencia, ya que esta no se preocupaba porque se tuviera una fundación epistemológica. Esto quiere decir con un principio de racionalidad aplicable a conceptos tales cuales como el conocimiento, la justificación y la opinión fundada.
Ahora se basa en una metodología rigurosa, sin embargo, se hicieron esfuerzos importantes y se hizo una necesidad social y los trabajos se hacían conforme a la experiencia pericial y también a su leal y saber entender. Quiero comentarles que la base de las ciencias forenses son importantísimas, ya que la criminalística es multidisciplinaria, recordando que la función de las ciencias forenses es proporcionar pruebas científicas, objetivas, técnicas, especializadas para contribuir a la resolución de casos criminales y legales. Por ejemplo, alguna de las principales funciones es la investigación de crímenes, ya que las ciencias forenses se utilizan para investigar crímenes mediante el análisis de las evidencias físicas encontradas en la escena del crimen. Esto puede incluir la identificación de sospechosos, la reconstrucción de eventos, la determinación de la causa de la muerte, entre otros aspectos relevantes para esclarecer el caso. También tenemos la identificación de personas, en donde las ciencias forenses desempeñan un papel en la identificación de las mismas, por ejemplo, con análisis de ADN, con huellas dactilares, conforme la odontología forense, la antropología forense, entre otros. La determinación de la causa de muerte. Esto es sumamente importante, ya que nos puede dar en qué tiempo fue el lapso de la muerte. También podemos encontrar si tenemos lesiones post-mortem y ante-mortem. Y esto se hace a través de las autopsias y de análisis de sustancias que se pueden presentar en el cuerpo ya de una persona fallecida. También tenemos el análisis de la evidencia digital. Esto se hace con el avance de la tecnología, con lo que ahora es la inteligencia artificial, y que también ya se están asumando a las ciencias forenses. La informática forense también es ahorita de alto impacto, ya que también ahorita, por ejemplo, aquí en México contamos con las cámaras de C2, C3 y C5, de las cuales podemos observar los hechos delictivos en las calles. Al analizar estos videos, teniendo también por medio las computadoras o también teléfonos móviles, y tenemos estos dispositivos que nos dan datos y almacenamiento de estas imágenes y nos puede ayudar también en casos relevantes. Las ciencias forenses también son utilizadas como apoyo a la administración de justicia, ya que nos proporcionan pruebas científicas sólidas que pueden ser presentadas en un juicio para ayudar a esclarecer los hechos y a identificar a los responsables y garantizar que una justicia de manera pronta, expedita e imparcial y totalmente objetiva. Bueno, la inteligencia artificial, pues es un campo de la informática que se enfoca en el desarrollo de sistemas y máquinas capaces de realizar tareas que cuando son realizadas por los seres humanos requieren de esta inteligencia. En otras palabras, la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas para simular procesos cognitivos humanos como el aprendizaje, la percepción de toma de decisiones, la resolución de problemas, del lenguaje natural. La inteligencia artificial se basa en algoritmos. Hay modelos matemáticos que permiten a las máquinas aprender de los datos, identificar patrones. Por ejemplo, es como el cerebro. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos neuronas y esas neuronas se van formando y se van sumando cada vez más conforme a los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo. Se hacen esas redes neuronales. De la misma manera, así trabajan ahora las máquinas en la inteligencia artificial. Esto también hace a que tengan un aprendizaje automático, a lo que se le llama machine learning, que es una técnica que permite a las máquinas aprender de los datos y mejorar su rendimiento en las tareas específicas a través de la experiencia. Las redes neuronales artificiales, lo que hace un momento les comentaba, que son los modelos inspirados en la estructura y en el funcionamiento del cerebro humano y se utilizan para tareas como reconocimiento de patrones, como procesamiento de imágenes y procesamiento del lenguaje natural.
El procesamiento del lenguaje natural se enfoca en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano, recordando que los humanos somos quienes las estamos utilizando y esta va guardando toda esta información para que estas máquinas puedan entender, interpretar y generar este lenguaje humano. La visión de la computadora se refiere a la capacidad de la máquina para interpretar y comprender la información visual de imágenes o de videos. Esta se aplica a una amplia variedad de campos y sectores como la medicina, la robótica, el comercio. Por su potencial, se automatiza en tareas y mejora la eficiencia y la precisión de resolver problemas complejos, ya que la tecnología, pues, es poderosa eh, y ya ahorita tiene un amplio significativo en la sociedad. La naturaleza de la inteligencia artificial tiene por ejemplo, es fascinante, ya que desde la filosofía hasta la informática y la psicología cognitiva, esta puede ser totalmente funcional, ya que la inteligencia artificial realiza una simulación de inteligencia humana. ¿Cómo es esto? Pues la inteligencia artificial busca emular la inteligencia humana en máquinas y sistemas computacionales. Esto implica que la capacidad de aprender o razonar y resolver problemas en la toma de decisiones se vaya adaptando a nuevas situaciones de manera autónoma. Tiene un enfoque multidisciplinario, ya que la inteligencia artificial combina conceptos y técnicas de diversas disciplinas, como la informática, las matemáticas, la psicología, la neurociencia, la lingüística, para poder desarrollar sistemas inteligentes. El aprendizaje y la adaptación. Una de las características fundamentales de la inteligencia artificial es la capacidad para aprender de los datos y de la experiencia, lo que le permite mejorar su rendimiento y tomar decisiones de manera más efectiva con el tiempo. La automatización de tareas. La inteligencia artificial se utiliza para automatizar tareas rutinarias y repetitivas, así como para abordar problemas complejos que van más allá de las capacidades humanas en términos de procesamiento de datos y la velocidad de cálculo. La interacción con el entorno. Los sistemas de la inteligencia artificial interactúan con su entorno a través de sensores actuadores, lo que permite percibir información del mundo real y actuar en consecuencia para lograr sus objetivos. La ética y la responsabilidad. La naturaleza de la inteligencia artificial plantea importantes cuestiones éticas y de responsabilidad, como la privacidad de datos, la discriminación algorítmica, la toma de decisiones automatizada y la transparencia de procesos de toma de decisiones. Pues como ya se comentó, la naturaleza de la inteligencia artificial es compleja y multifacética y se continúa constantemente con una evolución, planteando desafíos y oportunidades en diversos ámbitos de desarrollar sistemas éticos, responsables y que van siendo beneficiosos para la humanidad. Ahora, aquí, el objetivo de la inteligencia artificial en las ciencias forenses. ¿Cómo se pueden amalgamar? Pues bueno, la inteligencia artificial ha abierto nuevas posibilidades y se ha mejorado significativamente en la forma en que se abordan y se pueden resolver casos complejos y en las periciales. Por ejemplo, en el análisis de evidencia digital, la inteligencia artificial se utiliza en la informática forense para analizar grandes volúmenes de datos digitales, identificar patrones, recuperar información oculta y reconstruir actividades en sistemas informáticos. Tenemos el reconocimiento de patrones. La inteligencia artificial ayuda a identificar patrones complejos en diferentes tipos de evidencia forense, como por ejemplo las huellas dactilares, el ADN, la imagen de videos, de voz, entre otros, lo que facilita la identificación de sospechosos y la resolución de casos. También tenemos procesamientos de lenguaje natural. En la investigación forense se involucran comunicaciones escritas o grabadas y la inteligencia artificial se utiliza para analizar y comprender el lenguaje natural en diferentes contextos.
lo que puede ayudar a la identificación de pistas y que nos pueden dar un descubrimiento probatorio. También podemos tener la identificación de sospechosos y víctimas, ya que como les comentaba, pues la inteligencia artificial nos ayuda a identificar por medio de bancos como es el IBIS, que son de huellas dactilares o como bancos de ADN, podemos identificar a personas y también por medio de los videos, como en las cámaras de C2, también nos puede ayudar a tener estas imágenes para realizar la identificación de los victimarios o del sujeto activo, como ustedes le quieran llamar, en casos forenses. También tenemos el análisis de la investigación del ADN, que es en la genética, la inteligencia artificial se utiliza para analizar grandes cantidades de datos y precisar en base de datos genéticos, lo que facilita la identificación de individuos y la resolución en los casos. También podemos tener una predicción del comportamiento criminal. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en asesinos seriales o personas que atacan constantemente incluso a las mujeres. Algunos sistemas de inteligencia artificial también se utilizan para analizar datos y patrones de comportamiento con el fin de sacar el perfil criminológico, al fin de predecir posibles actividades delictivas o identificar áreas de alto riesgo. Como podemos ver, la inteligencia artificial se utiliza en las ciencias forenses para mejorar la eficacia, la precisión y se tiene una mayor rapidez. Por ejemplo, en Estados Unidos ahorita ya se tiene una máquina que supuestamente ya lee el ADN en un solo día, ya que en un hecho delictivo, desgraciadamente, a veces se puede descubrir varios tipos de prototipos de ADN, lo que hace a que se alargue el tiempo de la búsqueda de esos ADN. Sin embargo, se está buscando que ese tipo de máquinas pueda procesar esta información y lo pueda leer en un solo día. Su principal objetivo de la inteligencia artificial es crear sistemas inteligentes capaces de emular funciones cognitivas humanas para realizar tareas de manera eficiente y autónoma y que en el medio en que nosotros nos desenvolvemos, que son las ciencias forenses en las periciales, pues la justicia sea pronta, expedita y sea completamente objetiva. También la inteligencia artificial también nos puede ayudar en tomar decisiones, ya que al utilizar este tipo de datos o este tipo de bancos, al tener esta información, podemos observar si un delincuente puede realizar este tipo de acciones constantemente o, por ejemplo, si es primodelincuente, si es por primera vez que realiza un delito. Entonces, es muy importante la inteligencia artificial. También nos puede ayudar a predecir tendencias, identificar patrones ocultos en los datos y realizar análisis complejos para ayudar en la toma de decisiones, como les comentaba. Esto pues también tomando esos patrones que nos ayudan. También nos puede dar una asistencia virtual. Por ejemplo, ahorita Alexa Google Assistant nos puede proporcionar la información en realizar tareas simples y ayudar a los usuarios en diversas actividades, ¿no? Esto también, pues desde casa, no necesariamente en las ciencias forenses. Pues la inteligencia artificial, como ustedes pueden ver, también por esa evolución que ha tenido que tener regulaciones existentes, ya que también la inteligencia artificial nos puede ayudar para tener una justicia pronta y expedita y nos puede facilitar en casa para nuestras labores. Sin embargo, muchas veces también
desgraciadamente se ocupa la inteligencia artificial para cometer crímenes, por ejemplo, crímenes cibernéticos en los que se puedan dar, por ejemplo, el delito de fraude, este, el delito de pornografía infantil, etcétera, por mencionar unos. Entonces, podemos ver que la inteligencia artificial es un tema constante de evolución que a muchos países les resuena y hace a que estas jurisdicciones, a medida que se utiliza la inteligencia artificial, se presenten algunos aspectos relevantes sobre la regulación de la misma. En algunos países ya existen regulaciones y leyes específicas que abordan el uso de la inteligencia artificial en ciertos contextos como la protección de datos, la ética en la inteligencia artificial y la responsabilidad civil y penal, entre otros. Tenemos regulaciones sectoriales que en ciertos sectores como en la salud, el transporte, la banca, entre otros, se están implementando regulaciones específicas para abordar el uso de la inteligencia artificial y garantizar su seguridad en transparencia y ética. También ha tenido iniciativas gubernamentales, esto en algunos países, pues se han establecido comités y grupos de trabajo en agencias especializadas para abordar cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, desarrollando políticas y regulaciones y fomentar la investigación y la innovación ética en este campo. En México, la protección de datos personales está regulada por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, la cual establece los principios y requisitos para el tratamiento de datos personales. También tenemos la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión, que también incluye disposiciones relacionadas con la privacidad del usuario y del servicio de telecomunicaciones. Además, México es miembro de la Organización de la Cooperación en el Desarrollo Económico, que ha desarrollado principios y directrices sobre inteligencia artificial y ética que podría influir en la formulación de políticas y regulaciones nacionales. Es importante estar al tanto de los desarrollos legislativos y regulatorios en México y en todo el mundo, ya que en relación a la inteligencia artificial, es probable que en un futuro se implementen leyes normativas específicas para la transparencia y por la responsabilidad, la equidad y la protección de datos. Los países más avanzados se destacan por esta vanguardia en el desarrollo de regulación de inteligencia artificial. Algunos países, por ejemplo, es Estados Unidos, que ha sido un líder en la investigación del desarrollo de inteligencia artificial, con empresas, con tecnologías, líderes como Google, Microsoft, IBM y otros. Y a nivel regulación, aunque no se había legislado nacionalmente, se están discutiendo propuestas en este sentido. China también ha realizado importantes inversiones con la inteligencia artificial y su objetivo de convertirse en líder mundial en este campo para el 2030. El gobierno chino ha lanzado una estrategia nacional de inteligencia artificial y ha implementado regulaciones en áreas como la privacidad de datos y la seguridad cibernética. En la Unión Europea se ha estado trabajando en la regulación de esta inteligencia artificial y ha dado como iniciativas como el Reglamento General de Protección de Datos, que establece principios para el tratamiento de datos personales, y la propuesta de regulación de inteligencia artificial que busca establecer normas éticas y de seguridad para la inteligencia artificial. En Canadá también ha sido reconocido por su enfoque ético en el desarrollo de la inteligencia artificial, ya que ha establecido centros de excelencia de la inteligencia artificial y ha promovido la investigación en este campo. ¿En qué disciplinas? Bueno, ya les comenté en qué disciplinas se puede tener en las ciencias forenses, que es en análisis en la evidencia digital, en el reconocimiento facial, en el análisis de huellas dactilares, en el análisis del ADN, en la reconstrucción de escenas del crimen, en el análisis de patrones y comportamientos, en el análisis de documentos,
en el análisis de imágenes y videos, en el reconocimiento de audio, en el análisis de metadatos. Esto es también, se puede analizar registros de evento, por ejemplo, en comunicaciones electrónicas, en archivos forenses, en tráfico de red. Mm, Estas son algunas de las disciplinas en donde la inteligencia artificial se puede utilizar en las ciencias forenses. Ahorita lo que quiero comentarles también es que es muy importante cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial y las ciencias forenses en la criminalística. Recordando que en la inteligencia artificial ha dado muchos avances en la criminalística, eh, pues recordando que la criminalística es el área que es muy relevante, ya que al tener la noticia criminal, los, em, los ministerios públicos a quien llaman es a los peritos. Entonces nosotros somos los primeros, después del policía, somos los primeros en llegar a la escena del crimen. ¿Y cuál es el objeto motivo de estudio de la criminalística? Bueno, pues el objeto motivo de estudio de la criminalística son los indicios. ¿Qué es el indicio? Pues toda huella, arma o vestigio. Y las ciencias forenses entran dentro de lo que es la criminalística, porque la criminalística es la ciencia auxiliar del derecho penal que ayuda a descubrir al delito, al delincuente y el grado de participación de los involucrados en el hecho. Es importante mencionar que la criminalística se basa en todas estas disciplinas de las ciencias forenses, como es la química, la física, la biología, la medicina forense, la química forense, la toxicología forense. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando nosotros vayamos a la escena del crimen, vamos a recolectar estas evidencias y estas evidencias van a ser pasadas eh, por una metodología científica. Eh, y es aquí donde la inteligencia artificial también tiene su papel fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros como peritos, por muy austeros que estemos, ¿qué vamos a tener que utilizar? Para empezar, vamos a tener que utilizar una cámara fotográfica. Obviamente que entre mayor pixelaje tenga esta cámara, mayor va a ser el beneficio para poder ver el pequeño detalle en un indicio que después se vuelve una evidencia y que se puede llevar ante el juez para hacer un acto demostrativo. Nosotros, cuando realizamos estas pruebas periciales, tenemos que utilizar la tecnología, por ejemplo, también cuando encontramos manchas hemáticas. Cuando encontramos manchas hemáticas, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a embalar y vamos a tener ese indicio para poderlo llevar al laboratorio. Y una vez que ha sido llevado al laboratorio, se va a llevar a estudio, por ejemplo, puede ser de genética forense, puede ser también en si realmente es sangre o no es sangre, porque muchas veces también en la escena del crimen, puede ser que no sea la escena del crimen, puede ser que sea el hallazgo de alguna evidencia de algún crimen. Entonces, las huellas hemáticas, las manchas hemáticas nos van diciendo si realmente fue eh, ahí la escena del crimen o el lugar del hecho donde se desenvolvió esa actividad ilícita. Bueno, ahora ya también dentro de lo que son las periciales en materia de criminalística y en cualquiera de las áreas forenses, es muy importante que tienen que ir fundamentadas conforme a los derechos humanos. Y pues, ¿cómo es esto? Sí, toda evidencia a analizar tiene que ser analizada adecuadamente sin tener que perturbar los derechos humanos. Y bueno, esto también tiene que llevar un sistema
como por decirle, un sistema de ética, de objetividad, de profesionalismo, este, y de un buen desarrollo y de un buen funcionamiento. Em, el peritaje que tenga uso de la evidencia de inteligencia artificial en las ciencias forenses, pues implica que pueda ayudar para que tenga un mayor significado, una mayor percepción y pueda tener un resultado completamente objetivo. Em, las ciencias forenses y la criminalística, pues ahora ya han tenido una versión altamente especializada con la investigación científica. Y esto es gracias a la inteligencia artificial. Este, y esta incluye una técnica de ciencia y con una perspectiva de ética de una forma multidisciplinaria y desarrolla herramientas científicas y teóricas para recabar indicios, pruebas periciales y darnos como resultado los hechos, la causalidad, la autoría, y esto va juntamente con la cadena de custodia, como hace un momento se los comentaba. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se refiere a las ciencias forenses como al derecho a la verdad de de esta manera. Toda víctima y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad de los hechos que originaron las violaciones a los derechos humanos. Em, Dadas las circunstancias de esta inteligencia artificial, podemos conseguir este tipo de evidencia y nos puede dar como resultado una justicia, como les comentaba. Em, Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias y la evolución y el resultado de esta investigación. También recordemos que los derechos humanos ahora también guardan mucho la dignidad humana, y es por eso que también estas evidencias se tienen que recabar, y estos datos en lo que es la inteligencia artificial tiene que estar completamente resguardada, tiene que estar regulada. Y también también hay algo muy importante que quiero comentarles, que no todo tenemos que dejarle a la inteligencia artificial. Dada que la inteligencia artificial sí es una herramienta para podernos ayudar a poder solventar una adecuada investigación, sin embargo, esta puede tener errores y aún puede tener sesgos. Entonces, nosotros como peritos en materia de criminalística tenemos que evitar esos sesgos y esos errores, dando manutención principalmente a lo que son las máquinas que se están utilizando como inteligencia artificial, como la cromatografía de gases, como también la máquina que analiza las pruebas de ADN, como también todo, las cámaras también es muy importante que nosotros como peritos en cualquier materia, tengamos nuestras herramientas 100% bien cuidadas, eh, muy bien constituidas y, y bien establecidas. Para esto también se hicieron uso de protocolos y guías de manual de procedimientos. Por ejemplo, ahora ya el perito no nada más, el perito no solamente basta con que tenga una profesión, sino que también tiene que tener unos estándares de calidad. Por ejemplo, esto es con los estándares en la norma del sistema ISO, que usa protocolos, que usa guías del procedimiento para realizar una adecuada investigación. Em, También se mencionan que esta norma ISO tiene estándares internacionales en los cuales también nos menciona cómo debemos de llevar esos procedimientos, y también nos da la guía para tener esos procedimientos para el cuidado
de la inteligencia artificial. Pues es todo, es una pequeña introducción a lo que son las ciencias forenses, a lo que es la criminalística y lo que es la inteligencia artificial. Posteriormente ya les iré como especializando los temas en cada área para poderlos enfocar y desarrollarlos completamente, ya que recordemos que la inteligencia artificial pues eh, tiene un grande alcance ahora en las ciencias forenses porque ahora todo lo utilizamos con tecnología. Y pues los espero en las próximas pláticas y trataré de tenerles mayores imágenes y ya que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Entonces esperaré utilizar también la inteligencia artificial para poderles dar a conocer en los temas de ciencias forenses. Pues es todo.